Claudia, Lina y Rocharo también deberían ser co-hosts. Bueno, tú decides eso. Si no, no van a poder pasar la presentación. A ver, avanza la presentación, Jimena. Ya lo probaron. Ya, ok. Hola a todos. Buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes. En unos minutos empezamos, en 4 minutos exactamente empezamos nuestro webinar. Agradecemos a los que han entrado a tiempo o más temprano. Habla un montón de sus ganas de participar, de su entusiasmo y lo apreciamos un montón, nos da mucha buena vibra y nos estimula un montón. Gracias. Así que en unos minutos más vamos a poder lanzar el audio y el vivo para todos. Y les voy hablando porque a veces las personas se preocupan que no escucho, ¿qué pasó? Es que todavía no hemos lanzado propiamente. Pero hoy día vamos a tener un día realmente, una tarde, una hora, que les aseguro va a estar espectacular porque es con varias de nuestras mejores consultores estrellas en LHH. Así que ya van a ver. Así que estamos con ustedes ahora en 3 minutos. Y prometo que no voy a ir a estar diciendo en 30 segundos, en 29. No. Ahorita en cualquier momento empezamos. Para los que ya están, solamente agradecerles otra vez, comentarles que empezamos en 3 en punto y va a ser un honor muy grande para nosotros compartir con ustedes hoy este, este webinar tan especial que hemos preparado para ustedes. En realidad el primero de 4. Esta es una serie de 4 que va a tener a 12 de nuestros mejores consultores. Tenemos más de 30, pero ha sido muy difícil escoger cuál de esos 30 vamos a presentar con ustedes. Pero hemos tenido, probablemente después hagamos algo más, pero por ahora vamos a compartir esta serie con ustedes, con nuestros 12 consultores. Hoy día vamos a tener a 3 para empezar esta serie y esperamos de verdad que se puedan unir con nosotros las siguientes semanas, siempre los viernes, siempre a las 3, siempre por el live del Facebook de gestión, a quien siempre le agradecemos su colaboración y estamos aquí abocados a tratar de ayudar, colaborar en lo que podamos con todas aquellas personas que quieran o necesitan ahora encontrar un trabajo. Estas estrategias son, esperamos, les resulten útiles, que las puedan poner en práctica, que sean positivas para ustedes y siéntanse por favor en total libertad de compartir lo que este webinar con las personas que ustedes quieran. Para nosotros la idea es poder llegar a la mayor cantidad de gente posible, ojalá para apoyar, asistir, dar las estrategias que son claves para este proceso de encontrar trabajo. Sabemos que no es fácil, sabemos que esta crisis ha traído mucho desempleo, mucho dolor a muchas familias, a muchas personas, pero sí pensamos que hay oportunidades, pocas, pero hay, y quien se prepara, se entrena, se capacita, realmente le pone todo su corazón a eso, tiene muchas mejores posibilidades de estar adelante en la fila que aquellos que, que no lo hagan. Así que esto es nuestra contribución, lo hacemos de corazón para todos ustedes. Como saben, somos una organización dedicada a esto. Ahora sí, son las 3 en punto. Quiero dar formalmente ya la bienvenida a todos ustedes que se están conectando a nuestro webinar Estrategias Claves para Encontrar Trabajo. Como les hemos contado en la invitación, esta es la primera sesión de 4 que vamos a hacer los siguientes viernes, siempre a las 3, siempre a través de Facebook Live de gestión. Y nuestro afán, nuestra idea es poder colaborar, traer conocimiento, traer experiencia a todas aquellas personas que estén ahora queriendo, necesitando conseguir un nuevo trabajo. Sabemos que no es fácil, la crisis ha traído mucho desempleo, pero todavía hay oportunidades, todavía hay trabajos ahí y en la medida que uno se prepara, se esfuerza, realmente, ojalá, sigue al pie de la letra las eh, recomendaciones y estrategias que van a escuchar hoy y los siguientes 3 viernes, van a poder mejorar significativamente sus posibilidades. La idea es que si hay muchos en una cola, quienes se preparen bien puedan ser el primero en esa fila para conseguir aquellas posiciones que el mercado empiece a ofrecer y va, según avance la reactivación, empezará a ofrecer más. Hoy
empezamos la serie con 3 de nuestras más brillantes consultoras. Tenemos en LHH más de 30 consultores. Hace 27 años que ayudamos a decenas, más de 50 y tantas mil personas a encontrar nuevos trabajos, a recolocarse efectivamente, a poner sus negocios propios también. Y, y lo hacemos siempre con una pasión, con una misión, con un propósito que, que es común entre todos nosotros, que es el de realmente apoyar a las personas en un proceso tan complicado, difícil como es el proceso de estar en búsqueda de trabajo. Hoy nos acompañan 3. Nos acompaña Rosario Almenara, que es también vicepresidente de LHH, está con nosotros hace más de 17 años. Rosario es economista, además es PhD y es una de nuestras consultoras realmente top en la organización. También nos acompaña Claudia Merino, que tiene más de 7 años con nosotros y ha ayudado, al igual que Charo, muchísimas, cientos de personas a recolocarse. Claudia es administradora de empresas y realmente es una de nuestras consultoras estrellas también. Lo mismo Lina Olarte, psicóloga, más de 5 años con nosotros, también ha ayudado a cientos de personas a recolocarse. Y ellas, como todos nosotros, trabajan muy profesionalmente, muy estratégicamente, pero además trabajan con corazón, porque esto que hacemos para nosotros es una misión, es algo que nos llena el alma a todos nosotros y se los brindamos hoy día a todos ustedes con muchísimo cariño. Creo que sin más, le doy la palabra a Lina y Lina, adelante, la mejor de la suerte, sé que vas a estar brillante como siempre. Lina, tienes que encender tu micro. Ahí está, perfecto. Lina, un segundo que hay que encender tu micro. Ahora sí. Ahora ¿Estamos? sí. Perfecto. Bueno, muchas Gracias. gracias Inés y mil disculpas por el tema técnico que acaba de suceder. Bienvenidos, gracias por este espacio que se están permitiendo con nosotros en la tarde de hoy. Vamos a iniciar este webinar con un tema que es central para la administración exitosa de una búsqueda de empleo y tiene que ver con el reconocimiento y gestión del cambio y de nuestras emociones. Bueno, entonces, primero, ¿cómo iniciamos este proceso? Definitivamente tenemos que reconocer que estamos ante un proyecto profesional, ¿sí? No es, y yo soy una persona de fe, pero no es solamente una cuestión de fe que nos va a llover, como se dice, un trabajo del cielo. Tenemos que tomar la rienda sobre este proceso, apropiarnos del mismo, como lo hacemos en el trabajo frente a un proyecto. Así que esa es la mejor forma de hacerlo, ¿sí? Evidentemente, esta no es una carrera de velocidad. Esta es, se podría decir, se parece más a una maratón a la que queremos llegar triunfantes, sonrientes, felices, con una linda experiencia de haber buscado trabajo, pero sin desgaste. En ese sentido, tenemos que controlar mucho y hacer conciencia de las emociones y especialmente de la ansiedad. La ansiedad se distingue del miedo porque para quien la vive, ¿sí? Y recordemos que estas son reacciones emocionales con componentes fisiológicos, quien atraviesa la ansiedad no reconoce la fuente que le causa esta sensación, como digo, de malestar, de que de repente nos pueda interferir con la calidad del sueño. Vamos a regresar en breve gracias, a esa diapositiva. Pero eso tiene que ver entonces con la ansiedad y la necesidad de reconocer si yo estoy ansioso. Obviamente hay estrategias como la meditación, el deporte, que probablemente hoy todos estamos practicando en casa o saliendo a correr con nuestro tapabocas para canalizar las emociones, reconocer si estoy ansioso y manejarlo. Y les decía que se diferencia del miedo porque en la ansiedad no tengo claramente identificada cuál es la fuente de la emoción. Les hablaba también del tiempo, les hablaba especialmente para las personas que están ante un primer proceso de búsqueda de empleo, que esto es nuevo, ¿sí? Y no, verdaderamente hay diferentes metodologías, la nuestra es, sin lugar a duda, la mejor, mucha información en redes,
pero no sabemos muy bien cómo se hace. Uno puede leerlo, uno puede asistir a estos webinars y gracias de nuevo por estar acá, pero hay que reconocer que es nuevo para mí y que yo voy a aprender, que no tiene que salir perfecto al inicio y que voy a ir reconociendo qué podría ser mejor para tomar entonces acción e ir corrigiendo. Requiere de una metodología comprobada y enhorabuena que están asistiendo a estos webinars. Recuerden que este es el primero de 4. Como les decía Inés, compartan todos estos tips y estrategias porque nosotros, después de 25 años, sí que hemos comprobado su efectividad. Así que la metodología es importante. ¿Qué va a requerir de nosotros? Definitivamente persistencia, disciplina y resiliencia. Y mucho foco en la productividad. ¿Cómo es esto? Se trata de que el domingo en la tarde, el domingo en la noche o el lunes por la mañana nos fijemos unos objetivos que tengo que sí o sí cumplir satisfactoriamente para el jueves o viernes. Objetivos retadores, objetivos frente a mi campaña de recolocación, retadores pero realizables. Como siempre le digo a las personas a las que asesoro que esa cerveza que te tomas el viernes o esa copa de vino tenga ese sentido de autoagradecimiento y de celebración por una meta alcanzada. Una meta alrededor de un proceso que es proactivo y que está en ti poder administrar de forma satisfactoria. Momento. Pero antes me gustaría invitarlos a que hablemos un poco de cambio, ¿sí? Ya es casi cliché esta frase de que lo único permanente es el cambio. Leemos todo el tiempo desde memes hasta frases inspiracionales alrededor del cambio, pero los invito a todos a pensar qué es para ustedes el cambio. Según el diccionario, el cambio denota la acción o transición de un estado inicial a otro diferente. Básicamente, cuando hablamos de cambio, hablamos o nos referimos a algo que sucede en el exterior y que nos afecta, ¿sí? Un evento preciso que nos sucede y que desencadena a su vez una serie de sucesos que nos van a afectar, porque siempre afectan, de cierta manera o de otra. Me gustaría compartirles un ejemplo de un típico proceso de cambio. Y es algo tan sencillo como salir de tu casa al trabajo en tu carro o en un taxi, servicio público, y de repente te chocan. El evento del cambio sería el choque, ¿sí? Es lo que difícilmente yo puedo controlar eso, porque si yo voy manejando respetando las normas de tránsito y de repente me chocan por detrás, no ha sido mi culpa, pero es algo que definitivamente me ha sucedido. Entonces el cambio como algo que nos ha sucedido, que probablemente no estábamos esperando, que probablemente nos sorprende y que definitivamente cambia el curso de mi vida, el curso del día de ahí en adelante. ¿Y por qué cambia el curso del día para una persona a quien la chocan y va tranquilo a su oficina? Porque ese evento ya modifica de una forma drástica cómo va a transcurrir o a desenvolverse el día. Es decir, ya tiene que llamar a la oficina a decir que va tarde o decir que definitivamente no va a ir. Probablemente tiene que ir a la comisaría o llegan las personas del seguro. Es decir, entra en una serie de trámites que nunca se soñó, que pensó que no iban a suceder ese día, pero que están sucediendo. Entonces, el cambio como un evento externo que genera una serie de sucesos de mayor o menor dimensión. Evidentemente, es clave, ¿sí? Detenernos a pensar qué es el cambio, porque muchos de ustedes han tenido una invitación a retirarse de la empresa en la que habían trabajado probablemente muchos años, están pensando que de repente nos van a invitar a salir o ya siento que mi vida útil con la empresa en donde yo he prestado mis servicios como dependiente ha llegado a su fin, así que quisiera analizar otras opciones. Así que vamos a vivir un proceso o estamos viviendo un proceso donde el cambio, esto que va a suceder o sucedió o sucederá. Bien. Definitivamente, cuando
una persona se queda sin empleo, y esto ya les digo por qué lo traigo a este webinar. Enfrenta la tercera causa más importante de estrés a nivel mundial, únicamente superada por la pérdida de un ser querido o un divorcio, ¿sí? Y no queremos que ustedes se aflijan, se preocupen o se estresen más, sino que verdaderamente dimensionen que una pérdida de empleo, como ha sido valorado el empleo en nuestro mundo moderno, es una pérdida que causa una serie de emociones difíciles, de paradigmas que yo tengo que ir enfrentando y con los que yo tengo que ir dialogando, ¿sí? Hoy en día, y tenemos una cifra del año 2019, la vida de los ejecutivos en las empresas cada vez es más corta. Para el 2019, digamos, el término de una persona en una empresa era de 4 años. Los ciclos laborales se están acortando y esto obviamente obedece a la transformación digital y otras tendencias de nuestro mundo. ¿Qué cifra tenemos ahora? No sabemos, estamos en un año realmente retador y complicado. Vamos a ver cómo va a ser ese estudio o esa cifra para el 2021, pero sabemos que la vida en las organizaciones cada vez es más corta. Sin embargo, poco nos preparamos para esta realidad que es estar sin empleo. Y unos más que otros, pero casi todos nos sentimos afligidos, nos preocupamos y nos causa gran tensión emocional este proceso de desempleo o de transición laboral. Muy bien, ¿y esto por qué se da? Se da porque el lugar del trabajo en la vida del hombre moderno es central. Nosotros no solamente recibimos un ingreso alrededor de un trabajo, nuestros trabajos durante muchos años nos han logrado generar sentido de identidad, ¿sí? En el pasado nos preguntaban las abuelas sobre los apellidos. En algunos países siguen siendo importantes los apellidos, pero eso, digamos, va migrando en la medida que crecemos y después llega a ser la universidad a la que saliste, el colegio, y ya en la vida adulta, en la vida productiva es donde trabajas. Porque eso dimensiona quién es la persona, da cuenta un poco de qué es capaz y hasta dónde ha llegado. Entonces, verdaderamente cuando trabajamos, construimos mucho más que un trabajo que paga las cuentas. Se genera algo que se llama el contrato psicológico. ¿Y qué pasa cuando este contrato entonces se rompe? Muchas de las personas que hemos asesorado todos estos años nos han dicho que casi que han preferido entregar el DNI o el carnet de identidad a que entregar ese photocheck de la empresa que con tanto orgullo yo he cargado, ¿no? Durante muchos años. Porque se pierde, sí, hay una sensación de pérdida de control, pérdida de seguridad, pérdida de lealtad, porque sentimos, ¿no? Hemos vivido con intensidad esta relación laboral, entonces probablemente nos empezamos a preguntar si esto puede que no lo vuelvan a hacer, ¿no? Y resulta que tenemos que entender que son negocios, que tienen que tomar decisiones de negocios y que verdaderamente casi nunca hay aspectos de carácter personal para estas decisiones. Y esto obviamente nos conlleva a perder la rutina, ¿sí? Que los seres humanos además apreciamos tanto porque organizan nuestra vida en el planeta, incluso desde el vientre materno, donde recibimos alimento de nuestra madre a una hora determinada. O sea, la rutina sí que es importante y quienes han sido madres, uno de los primeros consejos y preguntas alrededor de la maternidad tiene que ver con la rutina. Aumenta la desconfianza, obviamente, con esta pérdida de lealtad y el estrés. El estrés visto como el assessment entre lo que yo puedo lograr versus mi capacidad. Muy bien. Este es el modelo de transición del eje Harrison de IBM, donde tenemos 2 ejes. Les voy a comentar brevemente cuáles son sus componentes, porque tenemos un eje de productividad, que es el eje vertical, y otro horizontal, que es el eje del tiempo, ¿sí?
Importante decirles que esto es un modelo, que no es lineal, ¿sí? Que yo puedo, como si hagan de cuenta, yo tomara un mini carrito de juguete y me fuera de un punto a otro. Yo puedo tener una combinación de diferentes estadios de forma simultánea. Y básicamente, ¿qué presenta este modelo? El eje de la productividad es volverme a conectar con mi sentido de propósito. Eso que se ve de una forma u otra amenazado o afectado cuando yo estoy ante un proceso de transición laboral, que puede ser, de nuevo, que lo estoy experimentando porque me he quedado sin trabajo. Puede ser que yo creo que me voy a quedar sin trabajo, como probablemente están algunos de ustedes, especialmente por la crisis en la que estamos actualmente como planeta, o porque yo quisiera tomar la decisión. Entonces, reconozcamos estos momentos de productividad, de volver a conectarme con mi sentido de propósito, ¿sí? Comenzamos entonces en la curva con el final. El final es ese día de cambio donde definitivamente a ti te presentan un paquete y te invitan a salir o a retirarte de la organización. Puede haber un sentido de desconectarse con la realidad, de que esto no está pasando. Y creo que todos hemos vivido esas malas noticias que parece que fuera la vida de alguien más, una película que yo estoy viendo. Y ahí lo que yo tengo que hacer definitivamente es entender que sí está sucediendo, que es normal, ¿ya? Porque sí hay mucho ruido, mucha oscuridad, yo diría, alrededor del desempleo, cuando en realidad es algo tan normal y hasta sano tener que cambiar de un empleo a otro si el empleo ya no me está sumando. Después viene el momento de la aceptación, donde yo tengo que afrontar el hecho de que las cosas ya no van a ser como antes, donde tengo que afrontar el hecho de que estoy enfrente o a punto de iniciar un proceso proactivo de búsqueda de empleo. Después, ¿qué viene? Viene el momento, y por eso es que la curva es un poco más pronunciada o hundida en la desorientación. Y ahí es cuando yo no sé qué hacer, no sé qué quiero, no sé qué me hace feliz. El consejo es para este momento reconocer que las cosas no son como eran, y el futuro tampoco lo conocemos. Tenemos que ser entonces muy objetivos en analizar las opciones que tenemos, y para eso mis colegas Claudia Merino y Rosario Almenara les van a dar algunos tips importantes para desarrollar entonces una serie de acciones y tomar decisiones además que en este punto de desorientación nos van a alejar de equivocarnos. Por eso les decía que no nos gane la ansiedad del desempleo o de querer rápidamente cambiar de empleo. Con los recursos adecuados, con un trabajo de constancia, yo empiezo entonces de forma más tranquila a reconocer, autorreconocerme y explorar pros, contras, consecuencias de lo que podrían ser nuevas alternativas para mí desde el punto de vista profesional. Cuando hablo de profesional, recuerden que no tiene nada solamente que ver con trabajo, sino con nuestra vida, ¿no? Porque el trabajo no es un elemento aislado a nuestra familia, a nuestro desarrollo a futuro, a nuestros sueños, etc. Y por último, el momento donde las personas que están conectadas a este webinar quisieran estar, es donde yo ya estoy cerca de recolocarme o estoy recolocado en un nuevo trabajo, y entonces yo vuelvo a conectarme con una sensación de vida y de propósito. Lo que no cuenta esta curva es que cuando me recoloco, inicio otra curva, una curva como esta, ¿sí? Porque hemos sido todos nuevos en algún punto y sabemos que de nuevo inician estas emociones, estos paradigmas, estas ideas de volver a generar una marca personal alrededor mío en una empresa donde no me conocen, una empresa que habla probablemente otro lenguaje, otra terminología que yo desconozco y que puede sonarme a lenguaje lunar. Así que esta es la curva. En la medida en que yo voy avanzando proactivamente y trabajando en mi proceso con elementos metodológicos que les vamos a ir presentando en las próximas semanas, mi ansiedad va a bajar, mi estrés, en la medida en que yo me doy cuenta que lo voy a lograr, también disminuye. Voy avanzando. Recuerden generar, ojalá que KPIs
de productividad en su campaña es clave. Celebrar lo que sale bien, reconocer lo que no salió bien para trabajar en ello, ponerle fe y ojalá que también la tengan, espiritualidad, buena vibra a este proceso, pero definitivamente también metodología. Muy bien. Finalmente, en este capítulo de gestión del cambio, y de nuevo mil gracias por estar con nosotros, tenemos que tomar una decisión. Llega un punto en donde justamente para no caer en esta curva hundida de no saber por dónde y todo te suena un buen plan, un negocio propio, la repartición de frutas y verduras, ahora que eso se está dando tanto, voy a vender tapabocas también, quiero hacer un MBA, todo es un buen plan. Yo tengo que tomar finalmente decisiones y decisiones consecuentes, coherentes y maduras. Y tengo que hacer, y ojalá que este ejercicio lo hagan con su cónyuge, esposo, padres, porque debería ser un ejercicio entonces familiar, donde yo voy a tomar decisiones. Hay 3 opciones, ¿sí? Y esto que suena tan obvio no lo es. Porque muchas veces quien ha tenido una carrera como dependiente de 30 años dice, otra vez quiero ser dependiente. Un momento. ¿Por qué? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué me hace feliz y qué hace feliz a mi contexto? Entonces voy a darles algunos elementos de cómo tomar esta decisión tan trascendental en un momento tan importante como este. Les decía que tenemos 3 opciones: trabajar para otros como dependiente, trabajar para mí mismo, esto es un emprendimiento, ¿sí? Y si yo tengo las condiciones, ¿sí?, legales para jubilarme, es decir, he cumplido con los años mínimos de jubilación y quisiera jubilarme, puede ser también jubilarse. Ojo, cuando hablo de jubilación, a veces las personas a las que asesoramos quedan asustadas y dicen, pero yo estoy muy joven, ya me estás volviendo abuelo o abuela. Jubilarse no es tejer y cuidar a los nietos. Jubilarse es tener una visión diferente de tu productividad y de tu vida, una más rica, una más placentera, donde evidentemente hay que generar todo un plan de acción, ¿sí? Y dentro de la jubilación, una jubilación con propósito tiene 5 pilares. Uno tiene que ver con trabajar, así sea trabajar sin fin de lucro. Yo tengo que reconocer cuáles son las raíces para tomar o evaluar la viabilidad de cualquiera de estas opciones. Primero, tengo que reconocer cuáles son mis atributos personales. Cuando hablamos de atributos personales, estamos hablando de valores. ¿Qué valoro hoy? ¿De acuerdo? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Qué me apasiona? Hay un ejercicio muy bonito que nosotros hemos aprendido de Inés Temple y tiene que ver con reconocer cuál es ese sueño que tenías cuando empezaste a estudiar, cuál es esa pasión que de repente sí en la que sí pudiste trabajar o no. Hoy en día, y a veces esto suena un poco demasiado ligero, ¿no? Y dice, pero hay que pagar las cuentas, los sueños no pagan las cuentas. Parte de lo que hay que hacer es reconocer entonces esos motivadores. Tengo que reconocer mi experiencia laboral y para eso Claudia a continuación les va a dar los elementos para reconocer los logros. Financieramente, cómo estoy, en qué momento estoy, y también con elementos o metodología que les va a alcanzar ahora Claudia Merino en la presentación de logros, cuáles son mis habilidades o competencias a través del análisis SWOT. Y con eso le doy la palabra entonces a Claudia, quien les va precisamente a comentar cómo identificar esos valores y competencias. Muchísimas gracias, Lina. Muy buenas tardes con todos. Muy contenta por esta invitación para compartir con ustedes la tarde de hoy un proceso que es fundamental en toda persona que trabaja para una institución, para una organización, y es tener un proceso clave de identificación de logros y definición de resultados. Tenemos que entender, vamos a compartir algunas ideas claves, ¿sí? Vamos a entender primero que las empresas, todas las empresas, independientemente del sector, independientemente de la dimensión, del tamaño, del giro del negocio,
establecen sus estructuras y sus organigramas y las posiciones que los comprenden con una serie de responsabilidades y funciones. Todas ellas, desde su lugar, tienen que contribuir al logro de resultados globales de la empresa, ¿no? En ese sentido, no importa el tipo de empresa o la posición que nosotros ocupemos, tenemos que ser conscientes y tenemos que tener una responsabilidad con nosotros mismos de poder identificar cuál es nuestra contribución en esta empresa, en este rol, en esta función que nos ha tocado realizar. No dejarlo al azar, no dejarlo al momento que nosotros tengamos que hacer un CV o al momento que nosotros tengamos que enfrentar una entrevista. Esta es una actividad que debería formar parte de una dinámica permanente de todo colaborador, independientemente del nivel en que se encuentre. Es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos el presentar, registrar y saber conversar y saber presentar nuestros logros, ¿sí? Es como tener como tu bitácora, tu cuaderno de tus logros, tu historia, al costado tuyo, permanentemente, la que te va a ayudar a evaluar cómo vas creciendo en tu carrera, cuáles son los aportes genuinos que tú estás realizando. Y como les digo, no solamente para momentos en que uno quiere cambiarse de trabajo o momentos en los que uno está sin trabajo y necesita recolocarse, sino debe ser una tarea permanente, una tarea que deberíamos hacer, les diría, en el año, unas 3 veces al año, deberíamos sentarnos y escribir nuestros logros para poder tener algún tipo de medición de nuestro avance. ¿Ok? Algunas recomendaciones que les puedo dar es que esto sea permanente. Esto, saberlo presentar, saberlo estructurar y no solamente en momentos en los que yo tengo que volar a hacer un CV y correr a una entrevista. Les sirve para tener una muy buena materia prima para un CV y para una entrevista y les sirve para medir su avance permanente. Hay algo que tenemos que identificar para entrar un poco más en detalle cómo hacemos los logros, es que nuestros logros, hay una diferencia entre lo que es una tarea y lo que es un logro, ¿no? Cuando una persona llena su currículum con una descripción de funciones y no lo adapta a logros y no lo presenta a logros, estamos perdiendo un espacio muy rico para poder presentar nuestra genuina contribución a la organización. Por ejemplo, si yo quiero contratar a un jefe de planta, ¿no? Lo que necesito es que este postulante me muestre a mí un documento y me sepa conversar de sus logros, de su contribución, donde al mostrarme su contribución, me mostrará también las habilidades que ha podido desarrollar para alcanzar un objetivo. Yo no necesito a una persona que me venga a comentar lo que yo ya sé que quiero de un gerente de planta o de un jefe de planta. Lo que necesito que me diga es cómo gestionó su posición y qué logros consiguió. ¿Cuál fue el resultado de su gestión exitosa? Porque ese resultado de su gestión exitosa probablemente lo puede replicar en la empresa a la que viene contigo. Entonces, olvidémonos de presentarnos con toda nuestra relación de funciones y responsabilidades, sino presentémonos con una lista detallada de nuestros logros. ¿Okay? Entonces, un logro es lo que tú haces bien, es lo que te trae una grata sensación de orgullo, donde lo que tú sientes que has contribuido. Es algo nuevo, algo diferente, es lo que básicamente contribuye con los resultados de la empresa, ¿no? Un logro, tú puedes contribuir con tus logros a través de tu contribución individual y a través de un equipo, formando parte de un equipo. Muchas veces tenemos logros individuales y participamos en equipos que lanzan productos, lanzan proyectos y forman parte de los logros que podemos identificar, ¿no?
vamos a pasar acá. Listo. Si nosotros vemos visualmente, y tenemos nuestra columna de la izquierda, que es una columna, y este grafiquito nos sirve muchísimo para poder abrir un poco la mente y poder entender cómo vamos a pensar en los logros. Entonces, si nosotros tenemos en la columna de la izquierda nuestro signo más, que quiere decir generar más resultados, y a la derecha tenemos nuestra descripción de recursos, esto quiere decir que un logro es generar más resultados con menos recursos. Un logro también puede ser concebido como generar mayor cantidad de resultados con la misma cantidad de recursos. Y otra forma de expresar los logros, y esto sucede mucho en coyunturas complejas, es que tú tengas y generes la misma cantidad de logros con menos cantidad de recursos, ¿sí? Estos son logros, ¿sí? Todos los días, nosotros, cuando llegamos a nuestra oficina, los que están trabajando y los que están en proceso de recolocación pueden hacer una retrospección hacia atrás en los momentos que han estado en algunos proyectos, pensamos en que las cosas las queremos hacer más fáciles. Pensamos en que las cosas las queremos hacer mejor, ¿no? Pensamos en que las cosas podemos tener una nueva forma de hacer las cosas, hacer nuestro trabajo, hacer nuestros proyectos. Y por supuesto, siempre queremos tener algo que nos sea un elemento diferenciador. Todo eso forma parte también de lo que es la concepción de un logro, ¿sí? Y a ver, nos quedamos acá. Entonces, antes de pasar al SOAR, esta es una herramienta que lo vamos a ver a continuación, quiero comentarles un poco los roles que tiene uno, ¿no? Es importantísimo tener claro cuál es el rol que nosotros hemos desempeñado en un logro, ¿sí? En un proyecto, en una determinada implementación. Entonces, este rol puede ser o individual, o puede ser como participante de un equipo, o como puede ser como líder de un equipo. Entonces, si yo lo lideré, el proyecto, y este fue exitoso, puedo asumirme el logro como liderazgo en el proyecto que generó. Si yo fui partícipe de un equipo que lanzó un producto, pues mi logro lo tendré que presentar como participación en el equipo de lanzamiento de determinados productos que incrementaron mercado. ¿Okay? Si yo lo realicé y lo hice de manera individual, como por ejemplo, estos logros son muy facilitados por las personas de ventas, ¿no? Donde se ganan premios, donde ellos traen los clientes. Y claro, uno no trabaja solo, uno trabaja con un equipo atrás, pero sí hay posiciones que te permiten presentar logros de manera individual, ¿sí? ¿Qué más? Hay diferentes fases en las que uno participa a la hora de desarrollar proyectos y a la hora de desarrollar su contribución en la empresa. Y uno va iniciando su carrera desde las bases como una persona que ejecuta, que analiza, y poco a poco va creciendo en el tiempo y en el camino, justamente presentando tus logros y tus contribuciones. Entonces, es interesante entender que al inicio de tu carrera probablemente seas más un contribuidor de ejecutor, ¿sí? O hay posiciones que se caracterizan permanentemente por ser ejecutoras. Entonces, cuando uno va creciendo en la pirámide organizacional a lo largo de tu carrera, vas tomando diferentes fases, desde el análisis, desde la ejecución, pasando por la fase de diseño y la fase de estrategia y la fase conceptual. Algo muy valorado en los ejecutivos de alta dirección es la capacidad de la fase conceptual, donde uno crea, conceptualiza modelos y los lleva a la práctica para que parte de su equipo los pueda implementar y se puedan hacer realidad. Entonces, hay que ser generosos cuando uno tiene la misión de diseñar, de implementar, de crear, y eso hay que saber comentarlo en los logros, ¿sí? Hay
hay que hacernos algunas preguntas para poder abrir la mente e identificar los logros, ¿sí? Algunas preguntas como, ¿identifiqué alguna situación compleja? ¿La resolví? ¿Cuánto generó? ¿Ahorré dinero a la empresa? ¿De qué manera? ¿Cómo llegué a ahorrarlo? Y para eso vamos a presentarles, ahora sí, nuestra metodología SOAR, perdón. Es una metodología que usamos en Liggett Harrison que nos ayuda a llevar cable a tierra a nuestros logros, ¿sí? Poder verbalizarlos, poderlos escribirlos, y es un proceso de introspección y de declaración de, primero, la situación que quisiéramos manejar. Imagínense que tenemos nosotros que hacer una revisión de toda nuestra carrera, y utilizando este modelo vamos a poder escribir y detallar todos los logros que hemos tenido. Una vez que tengamos todo esto completo, lo podemos trasladar y elegir estratégicamente aquellos que nos sirvan más para la posición a la que queremos ir. Pero ¿cuál es mi recomendación? Que hagan mucho de esto. Esto es una evaluación permanente. Deberíamos tener hojas y hojas y hojas. Pero vamos a centrarnos en el modelo. La situación, todos tenemos situaciones diferentes, aquí podemos incorporar los KPIs por los cuales somos medidos y determinadas situaciones que nosotros quisiéramos poner. Viene la O, no me pasa a ver, ya está. O de obstáculos. Todos los días nosotros encontramos obstáculos en la oficina. No hay forma, no hay posición, no hay día que nosotros no tengamos que enfrentar ciertas barreras, ciertos obstáculos y ciertas situaciones. Y ahí es cuando nosotros vamos a mostrar nuestras habilidades en la A de acciones, ¿no? Esta es la parte central, les diría. La A de acciones es como tu receta, ¿sí? Es cómo diseñaste tus actividades a nivel de detalle de una manera ordenada, de una manera sintetizada, que te llevan a un resultado, que es la R, ¿sí? A ver, vamos a... Listo. Entonces, esta R es lo que de una manera sintetizada, organizada y bien escrita con un lenguaje apropiado es la que vamos a utilizar para ponerla en nuestro CV. Lo importante de todo esto, les diría en mi opinión, es la A. En la A de acción, a nivel de detalle, vas a poder tener tu estructura, ¿sí? Tu receta de cómo haces las cosas. Si hay algo valorado en una entrevista, es justamente el tener una receta y una idea que contar de manera estructurada, sin perder el nivel, sin perder el seniority, sin perder el foco de lo que se quiere decir y de lo que se quiere contar, ¿no? Entonces, esta metodología, les diría que hay que hacer mucho de ello. Es el autoanálisis que uno se debe, que uno tiene que tener como profesional. Te va a ayudar en tu autoevaluación, te va a ayudar a identificar tus logros, te va a ayudar a identificar en el medio de tus acciones, a ver si pongo el cursor, aquí en el medio de tus acciones, vas a poder identificar tus competencias y tus habilidades, porque estas acciones y estas actividades fueron realidad. Tú las llevaste a cabo en un proyecto, en un equipo, de manera individual o liderando. Esto ocurrió, por lo tanto es una medición objetiva, ¿no? Y esta medición objetiva es la que nosotros tenemos que aprender a contar en una entrevista y a poder presentarlo en nuestras conversaciones. Como cerrando el tema, yo les recomiendo que hagan su autoevaluación permanente, tengan una hojita, un Excel, un cuaderno, un blogcito, pero siéntense y háganlo. Es una responsabilidad que nos la debemos. Y así estaremos siempre preparados para tener conversaciones con nuestros jefes, estaremos preparados para comentar algo que se me pasó, es el logro madre. El logro madre es un logro que deberían tenerlo ustedes identificado en cada una de las posiciones y etapas de su carrera, que es el logro donde tú destellas de luz, ¿no? Y es que el que te sientes muy, muy orgulloso. Entonces, cerrando el tema, para pasarle la palabra a nuestra compañera Rosario Almenara, que nos va a tomar un tema muy importante que es objetivo laboral. Buenas tardes.
Ahí entramos ahorita con Rosario Menara. Charo, cuando estés lista, estamos listos para ti. Ok, muchísimas gracias, Claudia. Realmente para mí es un honor poder acompañarlos a todos ustedes. Muy buenas tardes. Y tengo muchos temas por compartir sobre el tema de objetivo laboral. ¿Por qué es importante el objetivo laboral? Porque el objetivo, determinar este objetivo... Ok, disculpe, pero ha habido todo un tema de... Ahora sí. ¿Por qué es importante determinar nuestro objetivo laboral? Porque al momento de determinar este objetivo laboral, nosotros podemos alinear nuestros esfuerzos, podemos orientar nuestra búsqueda y sobre todo enfocar cómo debemos redactar nuestro currículum vitae y otras herramientas de comunicación. Además, este objetivo laboral y tenerlo definido, determinado, nos permite seleccionar cuáles son esas empresas objetivo a la cual nosotros quisiéramos dirigir y cuáles son esos contactos a los cuales nosotros quisiéramos llegar. Y como todo proceso, el determinar nuestro objetivo laboral va a ser un eje que enfoca, centraliza y nos permite cumplir con este objetivo de alcanzar una posición laboral que nosotros podamos estar buscando. ¿Qué debemos hacer? Por otro lado, el determinar este objetivo laboral también nos permite establecer cuál es esa identidad laboral. Así como tenemos una identidad con un nombre y apellido, es muy importante para nosotros también tener una identidad laboral de cuál es ese objetivo que nosotros estamos buscando. Tiene que quedar muy claro cuál es esa profesión, esa posición que uno quiere desempeñar, cuáles son esos sectores a los cuales uno quisiera llegar y sobre todo cuál es ese nivel de responsabilidad que usualmente estamos buscando. Es muy importante también poder definir e identificar cuáles son esas funciones favoritas y que para nosotros serían bastante importantes. Todo esto, cuando definamos este objetivo laboral y determinemos este objetivo laboral, debe ser fácilmente entendible por la gente dentro y fuera de tu profesión. A veces uno quisiera poner unos nombres que no realmente son tan entendibles y por eso quiero compartir con algunos ejemplos con ustedes. Por ejemplo, ser gerentes de logística en una empresa de consumo masivo, multilatina, es decir, que esté presente en varios países y que actualmente pueda estar en proceso de expansión. Otro objetivo nuestro puede ser, quiero ser jefe de un área de negocios en una entidad financiera. Otro objetivo laboral puede ser, yo quisiera ser un coordinador de compras en empresas del sector retail. Y como otro ejemplo, por compartir con ustedes, yo estoy explorando, quisiera ser, estoy buscando un rol de supervisor de operaciones en una empresa del sector extractivo. ¿Cuán importante es este objetivo laboral? Cuando determinamos este objetivo laboral, es importante que busquemos una coherencia donde quede clara nuestra autoevaluación. Por otro lado, hayamos estudiado realmente qué está pasando en nuestro entorno profesional. Y un tercer aspecto para poder tener coherencia al momento de determinar este objetivo laboral es saber qué cosa está pasando en el mercado, es decir, cuáles son esas oportunidades que se están presentando en el mercado y que pueden ser importantes para ustedes. El lograr esta coherencia en nuestro objetivo laboral, además nos permite tener una estrategia clara, nos permite trabajar muy bien las diversas herramientas de comunicación, de marketing, y por último, tener un nivel de productividad interesante. Lina comentaba en su presentación que todo esfuerzo, toda energía, el ser productivos en este proceso es sumamente importante. Y por otro lado, Claudia ha compartido claramente con nosotros todo el tema de los logros, es decir, esos resultados, esas acciones, esos aportes que nosotros hemos hecho, que van a estar muy alineados a la definición y a la determinación de este objetivo laboral. A nosotros nos gusta mucho para determinar este objetivo laboral compartir este gráfico. Este gráfico, como pueden ver ustedes, hay tres círculos donde hay un área donde es común para los tres círculos, donde podemos tratar de identificar qué cosa yo puedo hacer, qué cosa yo quiero hacer
Y por último, ¿cómo encajaría yo en una organización? Cuando uno trata de determinar qué cosas podemos hacer, va a ser muy importante tener muy claro cuáles son esos conocimientos que hemos ido adquiriendo en el tiempo, cuál es esa experiencia que hemos acumulado. En esa parte de la experiencia entra en forma muy clara el tema de los logros, los resultados, las acciones, las experiencias, los proyectos y nuestras aptitudes. Y dentro de nuestras aptitudes también queda muy claro ese liderazgo, esa participación, esa forma de hacer las cosas que ayudan mucho a cumplir con una serie de objetivos y una serie de resultados y una serie de logros. Pero también hay otro espacio que es qué es lo que yo realmente quiero hacer. Es decir, cada uno de nosotros podemos hacer muchas cosas, pero también tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tratar de identificar esos intereses, esas preferencias y esas necesidades que podamos tener todos y cada uno de nosotros en estos diferentes momentos. Pero también hay este tercer espacio, este tercer círculo, que es lo que nosotros le llamamos el encaje. ¿Qué cosa es un encaje? Es tratar de entrar a una organización donde nosotros nos vamos a sentir cómodos, donde nosotros vamos a estar alineados a los valores de esa organización y a su cultura empresarial. Entonces, tratemos en el momento que estamos trabajando en este tema del objetivo laboral, cómo lograr coincidir en aquello que yo puedo hacer, en aquello que yo realmente quisiera hacer y sobre todo siempre asegurarnos que vamos a encajar con esa organización para asegurarnos esa permanencia y esos éxitos que uno siempre busca a nivel de las diferentes posiciones laborales. ¿Qué más debemos estudiar? Debemos estudiar nuestro entorno profesional. Yo creo que esto es uno de los temas más importantes hoy en día. Hoy el mundo laboral ha cambiado muchísimo y cada uno de nosotros tenemos un mundo laboral en el cual nosotros nos desenvolvemos. Es decir, es un mundo laboral que ha cambiado, las estrategias están cambiando, los modelos de negocios están cambiando y las empresas se están adecuando mucho a todos estos cambios que estamos comenzando. Por eso, el propósito de estudiar nuestro entorno profesional tiene que ver mucho con esa visión que tenemos que tener nosotros de nuestra carrera, donde podamos estudiar con claridad cuáles son esas tendencias que se vienen dando, cuáles son esos problemas que vienen enfrentando una serie de compañías. Todo esto tiene y va acompañado con muchas oportunidades que yo sé que van a ser muy importantes para todos ustedes que nos están escuchando. Pero hay un cuarto tema, el tema de los gaps, es decir, esas brechas que a veces podemos tener en alguna de nuestras competencias y que es muy importante que las podamos abordar en este momento. Hoy es un momento de reflexión, hoy es un momento de transición para muchos de ustedes, pero por eso es muy importante también que si ustedes sienten que tienen algo por cubrir dentro de las competencias que no han venido desarrollando, es un buen momento para abordarlos. ¿Y eso por qué? A mí me gusta compartir mucho este cuadro que voy a compartir con ustedes a continuación, que es poder identificar esos perfiles. Cuando ustedes fijen un objetivo laboral, no solamente es el título, no solamente es el nombre del objetivo laboral, sino especialmente cuáles son esos perfiles que están detrás de ese objetivo laboral. Y para ello es muy importante que ustedes puedan evaluar cuáles son esos diferentes perfiles, esas posiciones a las cuales ustedes están aspirando y cuáles son esos requerimientos que hoy se están dando en el mercado laboral para cubrir esas posiciones respectivas. Todo esto nos va a llevar a definir, a identificar un perfil ideal. Es decir, si yo estoy buscando esa posición, ¿cuál es ese perfil que yo debería definir para poder buscarlo en el mercado? Y eso yo lo debo comparar con mi perfil actual y ver qué gaps, qué brechas tendría yo que cubrir para poder subsanar y poder cubrir con determinadas posiciones laborales. Este es un cuadro que quiero que se lo lleven, gráficamente ilustra en forma muy importante cómo para cubrir una determinada posición, para poder alcanzar un objetivo laboral, muchas veces tenemos algunas competencias que van a ser necesarias que las podamos cubrir y es un buen momento para poder trabajar en todas y cada una de ellas.
Ok, y ya como último punto, en este tema de la coherencia, hemos hablado de la autoevaluación, que son estos 3 círculos que hemos conversado, hemos hablado este tema de qué está pasando dentro de nuestro entorno profesional y sobre todo dentro de nuestro entorno profesional, poder identificar dónde están esas brechas, dónde están esas gaps, cómo podemos enfrentar, cómo podemos abordar ese tema. Quiero hablar lo que vendría a ser el área más importante respecto a este objetivo laboral, es decir, dónde están esas oportunidades de mercado. Y para eso tenemos que hacernos varias preguntas. La primera pregunta tiene que ver con aquel sector o sectores que son de nuestro interés. Tiene que ver mucho con esa actividad profesional en la cual nosotros nos hemos venido desempeñando y por supuesto con nuestra profesión. Es decir, todos tenemos un nivel académico, nos hemos especializado y nuestra profesión tiene un espacio importante en este proceso de oportunidades de mercado. Segundo, como les adelanté anteriormente, el tema de las tendencias, que es el que viene pasando hoy en día con una serie de sectores. Somos conscientes con estas fases de reactivación, con estos sectores que algunos se están reactivando más rápido que otros, probablemente se van a dar algunos ajustes en algunas tendencias y ustedes deben estar alerta a esos movimientos y a esas nuevas oportunidades que se van a ir presentando en las diferentes compañías y los diferentes sectores de nuestro país. Tercero, cómo estos cambios nos generan una serie de oportunidades, pero por otro lado también probablemente van a venir acompañada de nuevas competencias. Traten de estar muy alerta, tratando de ver cuáles son esas nuevas competencias que se vienen presentando para poder cubrir esa posición, ese objetivo laboral que ustedes se han fijado en este momento. Siempre tener muy claro cuáles son los principales problemas, qué retos y desafíos tendrían que de alguna forma tener que enfrentar en cualquier compañía nueva o en cualquier sector que ustedes estén buscando estas nuevas oportunidades de mercado. Y por supuesto, nuestras habilidades, es decir, cuáles son esas habilidades que nosotros requerimos cubrir para poder ser competitivos. Y cuando yo hablo de ser competitivos, significa que tenemos que estar preparados para competir, para enfrentarnos con otras personas. Todos tenemos habilidades, todos tenemos competencias, pero definitivamente en la medida que nos preparemos, en la medida que nos esforcemos, probablemente vamos a tener mucho más oportunidades en esta etapa de cambio y para muchos de ustedes que están aspirando a encontrar nuevas posiciones laborales. Y este es otro modelo que también nosotros trabajamos en la compañía, que trata de graficar 9 situaciones. En el eje vertical está referido principalmente a la industria y en el eje horizontal está referido principalmente al tipo de trabajo que nosotros podemos hacer. Estos 9 cuadrantes tratan de comparar estas dos variables, la variable industria y la variable trabajo, en 9 situaciones, pero combinando 3 conceptos que son muy importantes para nosotros. ¿Qué pasa cuando el trabajo y la industria es igual? Es decir, es una empresa de un sector X, y donde yo tenía una función en operaciones y quiero seguir haciendo la función de operaciones en el mismo sector en el cual he venido trabajando. Eso es lo que se refleja en el cuadrante 1 y de ahí uno va pasando a series de cambios como es pasar de una industria igual a una industria similar y a una industria diferente. Por el lado del trabajo sucede lo mismo. Podemos hacer el mismo trabajo, podemos hacer un trabajo similar o podemos hacer un trabajo diferente. A medida que vamos avanzando del cuadrante 1, los grados de dificultad pueden ser mayores, las competencias requeridas pueden ser mayores, pero nosotros tenemos que tener una mente amplia para poder ir aspirando diferentes oportunidades y no necesariamente solo las que se presentan en el cuadrante 1. Definitivamente es mucho más rápido encontrar una función, un trabajo en el cuadrante 1, porque tenemos ciertas competencias para cubrir una determinada posición y probablemente conocemos bastante bien el sector. Definitivamente el cuadrante 9 es el más diferente porque el trabajo es diferente y la industria es diferente y requerimos probablemente de una apuesta mayor. Necesitamos un
claro trabajo de red de contactos, a veces los procesos pueden demorar un poco más y así sucesivamente respecto a lo que hemos conversado. No se olviden de este modelo, es un modelo importante, es importante que ustedes no solamente se queden en el primer casillero, en el primer cuadrante. Hay muchos sectores que son similares, hay muchos trabajos que son similares y ustedes pueden tener diversas combinaciones como las que yo estoy compartiendo en esta diapositiva. Y ya para cerrar, quisiera resumir lo que he compartido con ustedes. Determinar nuestro objetivo laboral significa varias cosas. Primero, tiene que haber una claridad sobre cuál es esa posición que tú quisieras desempeñar, en qué sector quisieras estar y cuál es el nivel de responsabilidad que estás buscando, así como tus funciones favoritas. Segundo, no te olvides de realizar una muy buena autoevaluación donde puedas comparar lo que quieres hacer, lo que puedes hacer y cómo encajarías en una nueva organización. Siempre considerando tus capacidades, tus intereses y tus valores. Tercero, estudiar ese entorno profesional y cuáles serían esas competencias requeridas y si tienes que cubrir alguna brecha, algún gap, es un buen momento para superar esas brechas estudiando y haciendo una serie de evaluaciones de cuál es ese espacio donde debes estar. Y finalmente, siempre tener muy claro qué está pasando en el mercado laboral y cuáles son esas oportunidades que se pueden estar presentando. Les agradezco nuevamente y le estoy dando la palabra a Jimena Mendoza, que nos va a acompañar en esta siguiente etapa. Gracias, Jimena. Muchas gracias, Rosario. Gracias a todos realmente de parte del equipo de LHH DBM. Realmente agradecemos mucho que hayan compartido con nosotros este espacio. Hemos sido en algún momento más de 1.600 personas conectadas. Muchas gracias por todos los comentarios que han estado haciendo. Realmente para nosotros es un honor poder estar junto a ustedes y poder compartir esto que creemos que es valioso para ustedes también. Queremos contarle que la próxima semana vamos a estar en el módulo 2 de estas estrategias claves para encontrar trabajo, donde nos van a acompañar Eliana Espinosa viendo temas de herramientas de comunicación, Aida Marín para ver cómo tenemos que comunicar nuestro mensaje y Mariela Soto contándonos sobre la importancia de la marca digital. No quiero terminar sin antes agradecer muchísimo a Lina, muchas gracias Lina, a Claudia y a Rosario, por compartirnos de una manera muy cercana, muy didáctica, y muy sencilla, creo que en un lenguaje que todos podemos entender, es tan importante en este momento, donde a veces nos nublamos sin darnos cuenta que en realidad esto es un proceso que tenemos que realmente tomarnos a conciencia, y creo que con los maravillosos consejos y estrategias que ustedes nos han dado, van a ser mucho más fácil para las personas. Muchas gracias a todas, y para cumplir con el tiempo, Inés, te doy la palabra para podernos despedir. Gracias. Gracias, Jimena. La verdad que ha sido un gusto escuchar a Lina, a Claudia y a Charo. Son espectaculares consultoras. Hemos compartido mucho know-how, como ustedes ven, no nos hemos guardado nada. Y lo que sí queda claro a todos es que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Hay que dedicarle tiempo, hay que prepararse. Los trabajos no salen fácilmente de la nada. Hay mucha competencia. Los que realmente se preparan, hagan lo que ha dicho Charo, vean nuevamente el webinar y estén muy pendientes de las sugerencias y recomendaciones, tendrán muchas mejores posibilidades de conseguirlo. Les dejamos una semana para hacer esto, casi como tarea, no es que sea colegio ni mucho menos, pero bien focalizados en eso para llegar al próximo módulo, el próximo viernes a las 3, como muy bien dijo Jimena, preparados, comprometidos y entusiastas. Que tengan una muy buena semana. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. A todos. Gracias. Chao.